Así podía partir el podcast. James Dean. Qué bueno. Volver a ti. Volver a ti. Volver a ti. No, algo vaya a hacer vos. Yo estoy tranquilo hoy día, weona. Oye, pero ¿por qué tienes la mano ahí? No, es que algo vaya a hacer. Yo no te voy a hacer. Es que algo tenías metido ahí entre tal. No. Algo tenía abajo. ¿Qué es? Que, weón, te tiro el café. Vacío. ¿Qué hay a hacer? ¿Qué hay a hacer? Tengo el poder ¿De qué, weona? ¿Qué es? de la aromaterapia. No, weón, no. Ahora va a empezar a florecer tu vida. Oye, espérate, ¿qué es eso? Qué rico, ¿te gustó, no es cierto? No. Te sano. No. ¿Por qué no? No me gustó. Ven No. para acá, confía en mí. No. Ven, confía en mí. No. Confía en mí. 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 Quédate acá, weón. Espérate. Oye, espérate. Véngase para acá. ¿Cómo estáis, pasapata el caleuche? ¿Cómo estáis, pasapata el caleuche? ¿Cómo te ha ido? Dijiste la primera parte de todo lo que me dices siempre, porque Sí. eso es una oración. Como que me Te porté bien. estás portando bien. Te estás Sí. portando bien porque el resto de la oración que viene, Sí. solo yo la puedo entender porque te amo y porque conozco nuestros códigos. Pero la gente diría como, ¿cómo permite que le digan así? Porque yo lo permito. Sí, porque es desde el bullying amoroso. Sí, sí. O sea, yo cuánto te hago a ti también. Po. Sí, yo te diría que mucho más del que yo te hago a ti. Mucho Pero más. nunca es desde bajar al No, otro, jamás. Y no. por eso nos lo permitimos. Pero y también es porque es importante y entretenido llevar la vida de esta forma, weón, reírse un poco del otro, cagarnos la risa de nosotros. uno mismo. De uno mismo, pero cagarse la risa en el buen sentido, porque nos reímos y disfrutamos de huearnos, pero weón, bien. Qué no buena, mal. qué buena la mezcla que me hiciste deducir por escucharte eso. Ah. Cuando uno ya no se toma las cosas a la personal y uno puede bromear y tirarse la talla, es cuando uno ya aprendió a reírse de uno De mismo. uno mismo. Por lo tanto, cuando tu amigo se ríe de ti y te tira la talla, para ti incluso, a mí me encanta que me tiren la talla. Sí. Y que me agarren para el chuleteo. Sí, El po. chuleteo estoy fina hoy día. Está infinita, weón. Hoy día tenemos un temón. ¡Temón! Weón, temón. Ay. Un temazo, pero un temazo de los que nos gustan a nosotros porque tenemos demasiadas ramas que podemos, que nos pueden dar muchas aristas y mucha conversación. Existen muchas ramas, yo no sé si las tengo todas, pero existen tantas que a medida que se desarrolla una conversación, uno siento que es un tema en el cual uno puede ir descubriendo infinito. ¿Cuál es el tema, amigo? La Soledad. La ¿Qué demon? soledad. La soledad. Nos sentimos solos. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Por qué las personas cada vez nos metemos más en las redes sociales? El por qué uno se puede sentir solo incluso estando con alguien. Eso ¿A es dónde heavy. es heavy? ¿A dónde te puede llevar la soledad? O sea, tenemos un tema que es importantísimo. Hay mucha gente que le gusta la soledad, pero otros, como yo, que no me gusta la soledad. Entonces, diferentes formas de poder llevar un tema que para mí es un tema que tiene mucho, pero mucho de qué hablar. La soledad emocional o la soledad física, O la soledad física. claro. La sabia soledad también, que yo la pude experimentar ¿Tú sabes que el año pasado. ¿Tú sabes que a mí no me gusta la que soledad? estaba acompañada, Sí. pero ¿te acordé que te conté que me metí en un capullo? Sí. Que sí. yo quería, como Maida, ¿cómo va en tal proceso? Un cambio en mi vida que era para que las redes se te acerquen. Sí, ¿heavy? sí. Y yo, bien, gracias. Sentía dentro mío que este proceso no era para ser Comentarlo. acompañada. Para ser No acompañada. porque sea mala. Mi cuerpo encontró esa medicina para este proceso. Ajá. Y no estaba sola. Justamente era porque estaba demasiado conmigo misma y con el oído universal demasiado abierto. ¿Cachai? Amigo,
¿Hay alguna época de tu vida que tú quieras compartir un poco la razón para que se empatice con ese tipo de soledad que te has sentido muy solo? Tú, tremendo, weón. Cuando chico, una locura. ¿Tenías la conciencia de sentirte solo o tú ahora de grande De hecho, me dices, acuerdo... me sentía solo? No, de hecho, tengo en mi cabeza, porque mira, tú sabes que en mi cabeza yo te he contado, y le he contado a la gente también de que hay muchas cosas que yo bloqueé en mi vida de cuando yo era niño. Se bloquearon instintivamente por un tema de no querer vivir momentos, ¿cachai? En donde yo me siento muy triste. Pero claro, o sea, yo, por ejemplo, cuando era chico, yo me iba a pensiones en vez de irme a mi casa, po. Y los niños terminábamos, por esta weá me acuerdo, pero me acuerdo textual, y es por eso que yo me preocupo tanto de mis hijas. ¿Qué edad, amigo? Puta, chico, amiga, chico. Desde chico yo viví mucha soledad, pero mucha soledad, al punto de que, por ejemplo, había reunión de apoderados y no llegaba mi mamá, po. Entonces yo de repente miraba y decía, coño, weón, solo, po, weón. Y un amigo mío, el Oscar, que era mi mejor amigo, yo me acuerdo que un día incluso retó a mi mamá, la llamó para retarla, weón, así defendiéndome. Dijo, ¿cómo puede ser, weón? Te estoy hablando de... Yo creo que teníamos 16, 17 años, una cosa así. ¿Cómo puede ser de que tú dejes a tu hijo, así tuteándola, weón, de que tú dejes a tu hijo que se venga siempre para acá, para mi casa, en vez de que se vaya a su casa? Él debería tener su casa, irse a su casa, no es una pensión. Así. ¿Cachai? Entonces, de repente, weón, como que se empezaron a crear en mí mecanismos en los que la soledad para mí era tremenda. Era una cosa de que yo no quería vivir más solo. Amigo, y esa decisión de irte a una pensión en vez de llegar a tu casa era, me imagino que, claro, no querías llegar a tu casa, no es que no podías, ¿verdad? Y quizás te sentías más acompañado en una pensión que llegando a tu casa. No, lo que pasa es que, bueno, es un tema que por llevar mal, o sea, nos llevamos mal con mi padrastro, entonces al final la decisión era, ándate a vivir solo. Perfecto. Esa es la decisión. A los 16 años. Sí. De hecho, mi abuela, que yo amo, que tú la conocías. La amo también. Mi abuela, que fue mi madre y mi padre, ella cuando me veía que yo estaba muy solo, porque yo me sentía tan solo, Maida, pero tan solo que yo buscaba la amistad, o sea, buscaba complementar esa amistad con algo que siempre me fue muy bien, que es con los amigos. Yo siempre tuve muchos amigos, generalmente muy buenos amigos, y por otro lado también amigos que no eran tan buenos. Claro. ¿Cachai? Porque en ese mundo en el cual tú estás como más tirado a pasarlo bien, a salir, a desde todo la eso, evasión. desde la evasión completa. Sí. Pero completa, porque tú obviamente estás solo. Pues, Claro. no es que estés acompañado ni nada, Claro. estáis solo. Yo me acuerdo mucho de que la soledad para mí era un tema, pero como era joven, yo lo tapaba. Claro, Y es decir, ¿la sentías? No, la sentía a veces. Mira, ponte tú, en esto que te dije, sí. Cuando yo de repente veía que mis amigos, porque yo empecé a ponerme también un poco rebelde, porque yo decía, pucha, ¿cómo puede ser que mis amigos vengan los papás y los míos no? Hoy día nadie se va a juntar porque van a celebrar el Día del Padre. La soledad también, de hecho me fui a otro lado de una madre que cría sola y que sus hijas son chiquititas. Yo viví esa. Claro. Estaba criando sola y mi hija era súper chiquitita como para decirle voy a hacer un desayuno a mi mamá, ¿cachai? Sí. O sea, yo le tenía que hacer algo a ella para que me celebre a mí. Obviamente, no estoy alegando. Sí. Pero también el exceso de eso es que ganas de que alguien me celebre, como cuando son grandes y empiezan a hacerlo ellas, ¿cachai? Claro. Ahora, esto le pasa a todo el mundo. La soledad que uno tiene, en el caso mío, fue padre y madre. En el caso de la persona que está en la casa, fue papá, fue mamá, fue abuela, se murió un papá, se murió una mamá. O sea, es muy grande. La soledad en el duelo. Claro, la soledad es un tema demasiado grande. En el caso mío, fíjate que fue duro, pero yo lo tapé.
Y lo tapé con las amistades, lo tapé con salir, lo tapé con juntarme, lo tapé con entender de que yo era importante para mis amigos, que mis amigos, oye, mira, ahí viene el Ariel, ¿cachai? Ven para acá, ¿cachai? Es como que visualicé eso y ahí llené ese vacío. Cosa que le debe pasar mucho a los jóvenes. Es por eso que es tan importante. Es por eso que es tan importante preocuparnos de verdad de la infancia, de nuestros hijos, de preocuparnos de verdad de qué es lo que realmente sienten los niños. ¿Entendí? Porque después cuando ya eres adulto, cuando ya tengo 50 años hoy, y te cuento esto, yo gracias a Dios te lo cuento en algún minuto, ya te lo cuento sin pena, pero sí te lo cuento desde un minuto en que a mis 30 y tantos años sentí mucha pena. Claro. Y fue como un, ¿por qué tuve que vivir esto? Claro. ¿Me entendí? Sí. Y ojo, los seres humanos llegamos solos a este mundo y nos vamos a ir solos. Pero el proceso hace que nosotros conectemos con personas, conectemos con el amor, conectemos con el abrazo materno, conectemos con el abrazo paterno y que eso sea algo de protección, de protección que te ayude a sostenerte en algún lado para poder sentirte bien. Sí. ¿Qué pasa cuando no tienes eso? En la infancia. En la infancia. Es tan importante, ¿verdad? Ese apego. Porque también en un momento cuando te dije lo de la madre soltera y me visualicé yo en una época de mi vida así, ahora, con toda la experiencia que he atravesado y el autocuidado que me he dado y cómo he como conectado con la abundancia en todo sentido, digamos, que acuérdense que la abundancia no es solo dinero, también digo, también tenía que ver con el estado de victimización inconsciente, ¿cachai? Porque ahí no estaba tan trabajada como ahora, estamos hablando de hace 19 años atrás, y claro, pues, me daba mucha pena real, no para sentirme víctima, que todos estuvieran celebrando a la mamá y yo tuviera que armarme la celebración, ¿cachai? Y si yo no hacía nada, no ocurría nada en mi vida, ¿cachai? Pero también eso es cuando uno no ha trabajado y no ha tenido la conciencia de que nunca estamos solos, de que estar con uno mismo es la potencia más grande que podemos adquirir desde sentirla y tener conciencia de eso para todas nuestras decisiones, estando acompañados o no, jamás hacerlas desde el vacío, digamos, ¿cachai? Sí. Entonces, jamás juzgar a esa mamá que se siente sola, a ese papá que se siente sola, jamás. Pero sí tiene que ver con el trabajo espiritual que nosotros siempre abordamos en los programas de yo no necesito nada porque soy el todo. ¿Cachai? Tengo el universo en mí. Entonces, desde ahí no espero que me ocurran las cosas, sino que camino las cosas, hago las cosas desde el ser en el hacer. ¿Verdad? Yo creo que es muy importante lo que tú decís porque esa fue la llave del éxito. Cuando uno aprende a vivir desde la soledad, pero con amor. Incluso todo, o sea, desde la soledad, en espacios, mejor dicho, en espacios de soledad, pero desde el amor, la vida es maravillosa. Cuando yo me hice la medicina, si tú te fijas y lo hablas de manera como súper, vámonos como desmenuzando todo lo que pasó en el momento y yéndonos muy adentro, así como si nos estuviésemos fumando un caño y conversando desde la estructura interna de cómo funciona la mente, tú te haces la medicina solo, afrontas tus miedos de manera absolutamente solitaria, tus miedos más profundos, los miedos más intensos. Que aparecen ahí. Y dentro de la soledad absoluta, o sea, dentro de esa sensación de miedo... De que es contigo. De digamos. que es no hay contigo. Nadie. No soledad porque estés solo, sino que estás en tu ser. Exacto. Ves tu mejor versión desde la soledad. Claro. Y cuando tú ves esa luz maravillosa y cuando tú ves esa luz súper intensa y esa mirada en la que tú estás solo frente a ti mismo, pero en tu mejor versión aprendes y dices, qué hermoso que soy. Y ahí empieza otra forma de vida, en donde la soledad sí es
un espacio que tú puedes vivir y que es importante que en algunos minutos la tengas. Porque sabes estar solo. Me recordaste algo que yo aprendí desde la experiencia vivencial. Nadie, eso sí que nadie me lo enseñó. Fue algo que incluso yo dije, ¿qué le pasa a mi cuerpo? La sabiduría en la soledad. ¿Te lo dije antes del capítulo o estábamos grabando? Estábamos grabando. No, me lo No, dijiste te lo dije antes. antes. El año pasado atravesé un proceso que se supo, digamos, porque era obvio, como donde de verdad tu gente se acerca. Y la tuve sutilmente. Y yo no quería compartirme atravesando el proceso. Y tenía clarísimo, porque me estaba autotrabajando en él, que no era desde el bloqueo, no era desde el, no, estoy bien, sino que por primera vez sentía que mi acompañamiento era entre yo y la enseñanza de la vida para atravesar un dolor profundo, donde uno muchas veces necesita los suyos. Yo tenía la paila tan abierta por querer yo hacerme cargo, a pesar de que muchas cosas no fueron mi responsabilidad visiblemente, ¿cachai? Que estaba entre yo y Dios y el universo, ¿cachai? Entonces no quería interrupciones, por muy buena intención que tengan. No quería compañía. Estaba ocurriendo algo en mí así como de... Estaba apareciendo como la sabiduría de la soledad en mí. Y era literal. Maida, cuéntame, ¿necesitas algo? ¿Cómo estás en este proceso? Muy bien, muchas gracias por preguntar, pero estoy en silencio. Estoy en silencio. Yo creo que alguna vez lo escuchaste en ese momento. Sí, pues, de hecho, para ti al principio fue... No, pues si de hecho yo te preguntaba, Sí, po. pues si te veía... Y yo te decía, muy bien, gracias. Y yo, ya, pues me decía, ¿cachai? Sí. Hasta que al final entendiste, obviamente. Y nadie sabe el detalle así como, no. Y crecí, po, porque ahí esa responsabilidad, encontré la responsabilidad en mí. Y desde ahí empecé a cambiar de piel. No la irresponsabilidad en el otro, que siempre existe, pero me dejó de importar. Empecé a hacerme esa pregunta que hemos hablado tanto. ¿Qué de mí me trajo a que este escenario llegase a este punto? Y ahí realmente empecé a cambiar de piel, amigo. Heavy. Y eso que vivió cosas más fuertes en mi vida. Pero esta no era solo de dolor, era de incapacidad, de miedos a atravesar el proceso, de un montón de cosas. Y fue así, conmigo misma y obviamente el universo y Dios. Entonces la sabiduría en la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Es estar solo o es no saber estar con uno mismo? Que eso es importante, es que por eso te digo que hay un montón de ramas. Son muchas las ramas. Porque la soledad, tú podías, yo siempre lo he visto como, depende de cómo tú lo mirís, pero ahí está la luz y la sombra. Po. Porque también es bueno aprender a estar en soledad en algunos minutos que pueden ser muy importantes para tú encontrar lo que tienes que de verdad encontrar en tu vida. Respuestas hacia qué tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir o hacia qué cosas tienes que cambiar o qué cosas tienes que interiorizar para que sea mejor tu vida. ¿Me entendí? Entonces, eso ocurre desde mira lo que te voy a decir, desde el uno interno, desde el núcleo, desde el fondo del corazón. Cuando uno llega al fondo del corazón, ¿cómo tú llegas al fondo de tu alma? ¿Cómo llegas al fondo? En soledad. Porque la bulla, el ruido, la gente, la conversación no hace que tú te encuentres de verdad. ¿Me entendí? Desde la bulla, claro. Claro, porque la bulla te distrae, la bulla Claro. no te concentra en lo que de verdad tú estás buscando. Sí. En cambio, la soledad sí, pero es por eso que los seres humanos estamos muy acostumbrados a decir la soledad es algo muy malo. ¿Verdad? Porque estar solo es tremendo, porque tú perdiste a una persona, te quedaste sola, porque tú has vivido lo que yo te acabo de contar, un abandono cuando era chico y me sentí solo. Claro, pero después te conté también la contracara. Cuando me hice la medicina vi una luz
intensa, maravillosa, hermosa. ¿Quién soy yo? Yo soy esta hermosura. Gracias a Dios por mostrarme de verdad cómo soy en luz, porque eso significó de que hoy día yo te pueda decir, yo pueda convivir con espacios de soledad. Ahora, me gusta vivir en soledad ni cagando. Ni cagando. Yo soy un hueón, yo siempre te he dicho, un cariñosito. A mí me encanta el cariño, me encanta el abrazo, me encanta el conversar. Pero eso es una decisión y algo que te gusta. Sí. Pero es muy distinto no saber estar contigo mismo. Ahora sé estar conmigo mismo. Claro. Ahora sé estar porque vi la luz, porque no lo veo desde la sombra. Esa es la diferencia. Es lo que te estaba comentando. Espacios de soledad para poder encontrarme, espacios de soledad para poder darme respuestas a interrogantes que tengo de manera interna y que no puedo resolver pidiéndole un consejo a una persona que tiene una historia totalmente diferente y que ve esto desde el palco, desde el palco, ¿me entendí? Tú estás viendo mi historia y tú tienes una forma de pensar, pero hay miles de cosas que tú no sabes que yo siento. Que solo las sabes tú mismo. Que solo las sé yo. Y esa soledad es la sabiduría en soledad. Exacto. Porque se activa la medicina de tu cuerpo. Exacto. Y eso es por justamente lo que tú dijiste. La persona de afuera amándote puede dar lo mejor de sí para aconsejarte y acompañarte, pero pasa por su filtro de percepción. Por lo tanto, cuando todo eso primero lo activas en ti, me atrevería a decir que no existe la soledad. Porque aprendiste a estar acompañado contigo mismo, a sentir la abundancia infinita desde tu ser. Por lo tanto, nunca estás solo, ¿cachai? Y me imaginé cuando hablabas hilos. Desde esto que acabo de decir, nunca estás solo. Porque estás contigo mismo y ese contigo mismo está conectado al universo. Somos el universo. Entonces, nunca estamos solos, ¿verdad? Y me imaginé que las relaciones y las experiencias son puros hilos desde esta base. Y por lo tanto, la soledad, ¿por qué tampoco es ninguneada desde que nunca estamos solos? Porque de todo eso hilo, la experiencia hace que de repente, ¡pum!, se cortó el hilo porque perdí una pareja. Entonces, desde ahí, tengo que reconstruir ese hilo en mí desde lo que me enseñó la experiencia a través de ese dolor. Entonces, el momento en que me puedo sentir solo es cuando recién se cortó ese hilo. ¿Cachai? Y ocurre. Me falta algo. Y ocurre. Me falta algo. Sí, po. ¿Pero qué hago? ¿Lo suplo buscando afuera ese algo? ¡Oh, pareja! Chuta, pareja al tiro, pareja, ¿cachai? O eso que es muy natural, para no ningunear la soledad, que se corta porque terminó el proceso de encuentro, lo busco desde mí, un nuevo hilo para siempre conectar con mi completitud. Y ese hilo nace desde mi completitud, no desde la invención externa. Por lo tanto, la soledad, la sabiduría en soledad. Fíjate los maestros que meditan siempre en soledad. Claro. Fíjate la historia de los budistas, Sí, po. en donde la concentración es de uno mismo y pasan días meditando y llegando a una intensificación de encontrarse y de trascender en base a la espiritualidad y en base a lo que la persona tiene que encontrar internamente. Y eso se logra en soledad. Conectando con tu ser. Conectando con el ser. Claro. Entonces, tenemos un concepto, yo creo que la sociedad y todo tiene un concepto muy errado porque lo ve tenemos un concepto muy errado porque lo vemos solamente desde la oscuridad. Y no buscamos la luz. Claro. Y la luz está, porque la luz es uno mismo, es el centro. Es donde nosotros le tenemos que dar las gracias a la soledad porque gracias a la soledad encontramos respuestas reales. Es un poco cuando hay mucho... Bueno, yo en mi historia de vida he conocido gente que me ha dicho y que ha estado siempre pendiente y tratando de buscar consejos siempre afuera. Claro. Y se llena de un consejo, de 2, 3, 4, 25 consejos distracciones. absolutamente diferentes, uno que otro, y sigue eso y siempre le da mal. ¿Te has dado cuenta? Estás conectado con tu sabiduría interior. Necesitas que te... Porque por último escoge uno. Claro. A veces el cuerpo necesita ser acompañado, Claro. ¿verdad? Porque necesita de la tribu.
pero uno escoge. Y- Pero cuando cuentas mucho a mucha gente es porque no estás conectado con Exacto. tu sabiduría. Porque tenéis que tener una base. Sí, po. Para recibir consejos, que es muy Si es que lindo, los pides. si es que los pides, y es muy lindo recibir consejos, Y apoyo. recíbelo desde la, claro, y apoyo también, recíbelos, pero desde la base de yo estoy sólido en esto, mi historia es esta, yo tengo esto que hacer, ¿ya? Frente a esto, ¿cuál es tu visión? Porque no la estoy mirando en este momento. Porque no estoy viéndola yo. La herida me está quedando Exacto. grande y está ocultando esa parte de la sabiduría en mí. Exacto. Entonces, que ese consejo, fíjate lo que te voy a decir, Mm. te ayude a ver lo que tú no ves, pero que no haga que tú tomes una decisión en base a ese consejo. Porque es por eso que siempre decimos, el maestro de tu vida eres tú, no hay otro. No existe ese maestro increíble que, claro, que puede dar oratorias gigantes y te puede enseñar acerca de muchas cosas porque él ha trascendido su vida, no tu vida. Ha trascendido su historia, su manera, porque todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de forma de ser en la vida y de tomar las cosas que nos ocurren. ¿Me entendés? Por eso es muy bonito escoger quizás cuando uno necesita de un alguien, porque la herida te está gobernando y tú dices, estoy con los ojos tapados, no veo la salida, quiero acudir a alguien de mi tribu, escogerla, Sí. ¿cachai? Sí. Porque también creo que en ese consejo que tú estás pidiendo, no debes escoger a la persona que te valide, porque si la herida te está tapando, la sabiduría, es porque la herida te está gobernando un poco. Y cuando nos gobierna es porque olvidamos un poco quiénes somos. Sí. Y podemos entrar en victimización o en yo no tengo nada de responsabilidad en esto. Entonces, si yo voy a ese consejo con la persona que escogí y me dice, tenés toda la razón, un puta madre o la huevona la cagó, no sé qué, bla, 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 ¿cachai? Y todo lo que yo le diga me encuentre razón y solo me tire para arriba. A una persona que con el mismo poder de amistad y de querer tirarme para arriba, me diga, se te está olvidando que tú escogiste a esa persona. Exacto. Por muy irresponsable que haya sido contigo. Esta herida, amiga, para que sigas tu camino en sabiduría, te está recordando cuál es tu próxima evolución para sanar en ti y no volver a este escenario. Ya, eso Por que acabáis de ejemplo. decir es una maravilla. ¿Por qué? Porque si los seres humanos tuviésemos un segundo de pensar y de entender de que la vida tiene dos caras y que la cara que tú acabas de mostrar es la más linda. Porque claro, frente a una relación de lo que sea, amistad, pareja, lo que sea, este weón es un puta madre, este weón es acá, es allá, claro, pero mira cómo se pone ahora, oye, espérate, weón, ese puta madre, ese weón que lo está pelando, tu amiga, tu hermana, tu mamá, tu tía, weón, todo el mundo, loco, estuvo en tu casa, estuvo con esa misma gente, te abrazó, también te amó, y tú lo escogiste. Entonces, espera un poco, espera. Hay algo malo, hay algo negativo que ocurrió. Sí, está bien. Tenemos que tomar desde la base, primero que lo escogiste tú, Sí. y que hubo amor. Entonces, si hubo amor y partimos de esa base, y no solo tú, sino la persona también lo hace, por Dios que sería diferente. Todos los problemas serían fáciles de solucionar, amiga. Claro, y si la otra persona no la hace porque realmente se anda tropezando El problema de la persona. y pegándole combo a quien se encuentra, Sí. es tema de él, Es tema de él, ¿verdad? sí. Pero qué bonito lo que dijiste, porque yo hubo una época de mi vida que escogía hombres siendo muy distintos unos con otros, estamos en relación de pareja, que hay un patrón que repetían, siendo Sí. muy distintos, Sí. pero desde distintos hilos de ellos me mostraban el mismo patrón. Y yo con justa razón era, ¿cómo me hace esto? ¿Cómo me dice esto? ¿Cómo me hace sentir así? Con justa razón, la responsabilidad existía, ¿verdad? Y desde ahí, cuando yo lograba salir de ese lugar, volvía con otra forma visible a encontrar lo mismo. El mismo hilo del patrón se me repetía. Sí. ¿Sabes cuándo terminó eso?
Cuando yo dije, ¿qué herida de mí hace que a mí me atraigan y ame hombres así? Y dejé de responsabilizarlos. Ellos se tienen que hacer responsables de sus actos. Cuando dije, ¿qué de mí busca enamorarse de hombres así? El cambio de piel fue profundo y no encontré a alguien tan rápido. Generalmente yo siempre diciendo, no es obligación estar en pareja, súper independiente y no sé qué, bla, 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 siempre estaba con alguien, ¿cachai? Sin yo buscarlo. Era así. Y de repente cuando yo dejé de buscar la irresponsabilidad en ellos y conectar con eso y de qué herida mía me hace amar hombres así, que finalmente me vienen a mostrar algo para evolucionar, empecé a cambiar de piel y empecé incluso por un tiempo a dejar de vibrar en la sintonía del amor de pareja. Pero no por soledad ni por rechazo, lo pensé. Dije, esto de no interesarme estar en pareja es resentimiento. Me lo pensé porque yo siempre me autotrabajo. Y dije, no, estoy cambiando de piel, estoy sanando conmigo misma. Quizás el próximo, que para mí no es obligación estar en pareja, pero si llega, porque tampoco lo busco, ya no tenga ese patrón. ¿Cachai? Quizás otra cosita que finalmente también me venga a espejear algo para sanar en mí, pero cada vez más liviano por hacernos cargo, como lo hemos dicho en otro Pero capítulo. qué importante eso, ¿eh? Porque fíjate que eso va por un tema que yo creo que le pasa a mucha gente, Maida. O sea, hay una historia de vida de cada uno de nosotros y una historia de cada uno de nosotros que hace y que intenta suplir en tu pareja temas que tú tuviste en tu historia. ¿Cachai? Sí, O sea, y es así. Inconsciente, porque hay Es gente que inconsciente. dice, de hecho, a mí me costó cuando empecé esta investigación, amigo, era como ya, típico, po. El papá, de una, lo empieza a buscar y mi papá no tenía eso, puede haber tenido otras cosas, pero no tenía eso que me atraía, entonces mi pega era más difícil. Incluso una psicóloga me dijo, hay algo interesante en lo tuyo, que no buscáis el patrón de tu papá, ¿cachai? Pero hay hilos en el inconsciente, nunca es tan evidente que te hacen, y justamente era lo contrario. Yo tenía tan endiosado a mi papá, que había sido una persona que encontró la automedicina en la vida, que se sanó de muchas cosas. Por lo tanto, a mí me atraían hombres con las conductas no sanas de mi papá, que yo no las conocí incluso, no las supe, pero no las conocí, pero la fenomenología te hace, ¿cachai? Enamorarte de lo visible y lo invisible. Y como mi papá hizo un trabajo interno en el que se sanó, yo me enamoraba de los hombres que tenían lo no sanado por él y yo intentaba sanarlos. Claro. ¿Cachai? Sí, po. Porque el hombre de mi vida, que es el padre de uno y la madre de uno, digamos, lo había hecho y ese era mi rango de lo que yo buscaba en un hombre. Entonces los buscaba con heridas similares que yo no había visto en mi papá, pero existieron, y buscaba que se sanen. No lo Que buscabas sea- tú, te llegaba por la energía, por la energía que Me en ese costó minuto. descubrirlo. Claro, pero tú lamentablemente vibrabas en esa energía y por eso atraías esa. Yo hacía todo para intentar Sí, sanarlos sí, también. sí, obvio. Y obvio. mi papá, nadie intentó sanarlo, recibió ayuda y apoyo, Claro. pero él conectó con la sanación Claro. de él. Con la fuente para de él. eso. Por lo tanto, yo estaba perdiendo el tiempo si ellos tienen que conectar con ellos mismos. Incluso le estaba impidiendo yo que conectaran con la medicina natural y abundante de su ser. Loco, qué por cuático, querer estar ahí. Qué cuático lo que estáis diciendo. Sí. Porque eso si lo escucha la gente, o sea, lo va a escuchar la gente, le estáis dando una medicina potente, pero más potente que la cresta. Soltar O el sea, control. Entiendan lo que dijo, que es algo maravilloso, porque lo que dijo es maravilloso. Todo lo que ella estaba intentando sanar de toda su historia con su papá, que no lo sanó una mujer a su papá, lo sanó él cuando él entendió cuál era el problema, ella estaba intentando hacerlo con sus parejas y estaba evitando de que ellos encontraran su propia respuesta y su sanación. Su propia medicina. Su propia medicina. Y mi por lo intención tanto, era súper no, amorosa. la intención era muy amorosa, pero no se lograba. En cambio, al darse cuenta, rompió ese patrón.
Y el patrón inmediatamente dijo, ya, listo, o sea, no hay más. Perfecto. Se acabó. Sí, porque mi papá, para activar esa alta sanación en él, Ajá. que fue, pero alabada por médicos Ajá. incluso, tuvo que conocer su infierno. Claro. ¿Y qué pasa si yo a estos hombres los maternaba, los ayudaba, les decía, tú no eres así, conecta con... Y lo hacía yo desde afuera. Claro. No le estaba permitiendo que conecten con su infierno, que muchas veces quizás también tuvo que ser perderme. Exacto. Y perder Exacto. las oportunidades de su vida que estaban alejándose por no ellos activar Puta, que es cierto, su weón. ser. Weón. Que es cierta la weón. Por lo tanto, la soledad es la carencia de encontrarse con uno mismo Sí, pues. Que heavy para la weá. conectar con todo lo que somos. Sí, sí. Y desde ahí, uno, nunca vas a estar solo. Y si hablamos de acompañamiento en soledad, tampoco, porque quizás sean menos, pero que van a estar vibrando en tu sintonía. ¿Cachai? Sí. Por lo tanto, van a ser los necesarios. O sea, visualicemos la soledad como algo no tan negativo y aprendamos a entender un poco del por qué existe y por qué también la soledad es luz. El por qué también nos apoya y nos ayuda. El por qué nosotros tenemos que entender también que hay caminos que tenemos que llevar en soledad. Y que para nosotros es la única llave y faceta del éxito, o sea, es la única llave del éxito, perdón, en donde podemos encontrar ese camino que de verdad el acompañamiento no te va a servir para poder encontrarlo. Entonces, ¿qué tan importante es en ese espacio? ¿Cachai? Que nosotros estemos conectados con nosotros mismos. Hay una cosa que quiero mencionar porque no quiero que quede y me está dando un poquito vuelta en la cabeza. Cuando yo conté mi historia para atrás, cuando yo conté de que yo me sentía muy solo y que me daba mucha pena, yo también entendí de que en ese entonces y ese niño, mi niño es un niño que sufrió mucho. Mi niño es un niño que se llenó de inseguridades, se llenó de pena, se llenó de angustia, se llenó de soledad. Una soledad que no era el minuto vivirla. Porque en ese momento las mentes y la historia de la cabeza, de la creación, tiene que venir acompañada de protección, madre y padre. Tiene que estar acompañado. Hay mucha gente que vive lo que yo viví y peor. Pero el espacio, cuando uno ya es papá y cuando uno ya tiene hijos, uno se da cuenta de que lo importante que es cuidar esos espacios. Es por eso que hoy día mis hijas no viven lo que yo viví, ni lo van a vivir por nada del mundo. Y es por eso que quiero transmitir esto a ustedes también. Porque para mí es muy importante que los papás y las mamás sepan lo trascendente e importante que es cuidar la cabecita de los niños, que es cuidar las emociones de los niños, que es cuidar cuando un niño te dice que se siente solo, no decir, este cabro que se haya la cresta, no, preocúpate, porque es tan importante de que él o ella, cuando sean chiquititos, sientan esa protección tuya como papá, tuya como mamá, ese espacio de seguridad en donde él sepa que por cualquier cosa él se puede apoyar en tu hombro, él puede tomar tu brazo y puede seguir un camino acompañado. No podemos ser seres humanos tan chiquititos en soledad, porque después la vida nos enseña y cada uno de nosotros aprendemos con herramientas que nos da la experiencia y que nos da todo lo que nos ocurre en la vida a justamente tener este tipo de conversaciones y este tipo de apertura. Pero cuando chiquitito no. Y para eso sí o sí necesitamos de nuestros padres. Por eso que es tan importante llegar a las personas también, y para mí es trascendental de que los momentos, en las peleas con la juventud, cuando de repente vemos que hay un cabro que está haciendo weas que no tiene que hacer, vamos desde el amor, es que es tan fácil decirlo. No, no es fácil decirlo, pero sí es importante que él por lo menos sepa que te tiene dentro de un proceso. Después todo lo demás, claro, cada uno tiene su historia diferente, ¿verdad? Tenemos miles de historias, pero la protección es muy importante. Sí, cuando somos niños es muy importante porque esa misma protección y seguridad
los va conectando para que crezcan en la abundancia de su ser. Exacto. Si de base, porque cuando somos chicos somos más vulnerables, ahí incluso yo digo sí somos víctimas. Sí. Un niño sí es víctima de un adulto que le saca la mierda, porque no tiene armas, ni madurez, ni experiencia para reconocer quién es su ser. Sí. ¿Cachai? Es por eso que te dicen entonces, que la mente se demora hasta un tiempo en que se estabilice, en que los procesos uno tiene que vivirlo. Incluso ¿cachai? Físicamente, los cambios de deporte y de fuerza, exacto, la diferencia de deporte y fuerza, ahí exacto, sí eres, ¿cachai? Pero si un niño parte desde ahí, desde sanar heridas de ese tipo en su infancia, cuando el acompañamiento, la protección y la seguridad que nos dan nuestros padres justamente es para que empecemos a aprender a conectar con lo grandioso de nuestro ser. Así es. Si haces lo contrario, imagínate de todo lo que te tienes que sanar después para empezar a recién conocer lo power que eres. Cuando la tarea la tienes que hacer de grande, wow, vaya a sacar los tremendos músculos espirituales. Pero tenéis que empezar a desconstruir para encontrar cuál era la base de lo que no te ayudaron a construir. Vaya a ser un guía espiritual después, pero es grande la pega. Y más que eso, más que grande la pega, porque cada desafío de la vida para mí es hermoso, conecto cuando él es chico. Un niño no merece eso. Nadie merece eso, menos cuando eres chico. O sea, me gustó mucho que hayas tocado eso, amigo, porque con los niños no. De hecho, es el único tema que yo no tengo resuelto. Yo no tuve una infancia, mi adolescencia fue heavy, pero mi infancia fue de base de mucho amor. Y tengo una madre y un padre donde los niños no se les toca, en épocas que se les pegaba a los hijos, no se les toca. Y un niño uno da lo mejor de uno, ¿cachai? Y ese lado yo todavía no lo tengo trascendido. Muchas cosas que me duelan, que yo viva o que me puedan parecer injustas en ese momento, ya tengo como un lugar por el autotrabajo, no porque nací así, como de trascenderlo, no tomármelo a personal, porque adquirí, ejercité herramientas. Pero ver que le hacen daño a un niño, no, a mi hija me muero. Sí. Ahí me doy miedo a mí misma. No lo tengo trascendido porque sé que me faltan herramientas para no tomármelo a personal, pero ahí yo no sé si me lo cuestiono tanto a veces, porque me conecto con un salvajismo animal. Un salvajismo animal. Mi cabeza deja de existir y se me enciende un fuego interno de protección que me asusta de mí misma. Es que a mí me pasa lo mismo. O sea, son temas... Con mis hijas no, es como eso el resumen. Pero con los niños no. Claro. ¿Cachai? O sea, es con tu hija imposible. Imposible. Sí. Pero, weón, con los niños también es imposible. Es imposible. Ahí también... una vez alguien me contó que la cresta... física y psicológica que hacían sus padres con él, y por mucho de que había sido hace 1000 años, porque fue cuando él era chico, yo con esos padres que nunca pidieron perdón, ni nunca se hicieron responsables que hicieron con su hijo, sí tuve una distancia emocional muy grande, porque distinto fue lo que se equivocaron, penca, obvio, pero en esa época y más para atrás ocurría, no se sabía hacer de otra forma la educación con los hijos, pero que asumieron o pidiendo perdón o haciéndose cargo en ayudar a su hijo o en conversar sobre lo que pasó. Pero los que lo niegan y justifican, yo tengo una distancia emocional, no si lo hacen con cualquier aspecto de su vida, si lo hacen con temas de niños. Sí. Yo ahí no yo porque me despiertan una herida, no mía, porque mi infancia fue bonita, pero con los niños no. No, pero sigamos hablándolo porque es muy importante, pero ahora nos vamos a ir a nuestra primera pausa con... Comunidad Terapéutica Las Condes. Las Condes. ¿Buscas un lugar donde realmente te sientas escuchado? En la Comunidad Terapéutica Las Condes hemos creado un espacio pensado para tu bienestar integral, con más de 80 especialidades que van desde la psicología clínica hasta terapias corporales y energéticas. Aquí encontrarás el apoyo necesario para reconectar contigo mismo en un entorno seguro y acogedor. Tu bienestar puede comenzar hoy. Te esperamos
en CTLS. Oye, la comunidad terapéutica Las Condes va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y fui testigo, porque Ariel lo compartía, del momento en que estuvo y así como dificultosa, porque estaba recién partiendo. Y llegó un momento que Ariel dijo, voy a hacer la última prueba, que ya funcionaba, pero no como tiene que funcionar un negocio para sostener a todos, ¿cachai? Y dijo, y si no me sale, amiga, renuncio. Desde la herida o la prueba más grande, ¿cachai? ¿Qué tuvo que hacer para hacerla más grande? Activar toda la potencia en él, ¿cachai? Sí. Y de ahí no solo como que avanzó, qué bueno resultado, fue como ¡boom! Sí, ¿O fue no? un momento Es que duro está porque increíble. sí, lo que pasa es que es un poco lo que hemos hablado, ser empresario cuesta, pues bueno, cuesta. Sí, po. Y las lucas que te lleva de repente armar un proyecto como este es duro, Sí, y po. cuando de repente veis que necesita mucho tiempo es más duro, pero cuando tenéis gente linda trabajando contigo, cuando el concepto es bonito, cuando la historia... Propósito. Cuando el propósito es bonito, cuando el crear comunidad, el hacer que la gente se comprometa contigo. ¿Sabes que no hay espacio en el que puede ser un espacio chico, puede ser un espacio grande, puede ser un espacio mediano, pero si hay amor y hay un concepto y hay una forma y hay una estructura, todo funciona. Y eso es lo que pasó. Así que estoy muy agradecido porque Comunidad Terapéutica Las Condes está logrando objetivos y está logrando cada día sacar cosas adelante, así que bacán. Hay los tremendos terapeutas. Sí, estamos Está cada día llegando las personas que tienen que llegar. que tienen que llegar. weón. Que tienen que llegar. Impresionante. Oye, amigo, que heavy lo que estábamos hablando de los niños y de la importancia de acompañarlos y darles seguridad cuando son niños para que puedan conectar desde ahí con la abundancia del ser que somos y puedan crecer inconscientemente y conscientemente sabiendo de que uno nunca está solo porque creces con todo tu potencial, ¿verdad? Importantísimo. Y yo hablé, porque aquí nos empelotamos, de que hay algo que yo no he logrado trascender y es cuando le hacen daño a niños. Yo incluso un día me mandé un condoro, porque me salgo de mí, amigo. Entonces, no estoy hablando algo como para que digan, wow, la Maida, qué bacán, cómo defiende a los niños. Hasta cierto punto, bacán. Pero hay otro que por eso digo, no he trascendido eso. Pero también me gusta ponerlo en la mesa porque, ¿qué se hace en este caso? Yo aquí me voy a empelotar. Estoy a riesgo de que me juzguen. Pero me salgo de mí. Es salvaje si hacen daño a los niños. Supermercado, 7 de la tarde. Yo con la Pascuala de 7 años, la Victoria de 4 o 8 años y 4. Yo andaba con 2 niñitas y con mi guata de 7 meses esperando al Amparo. Estábamos en la fila con mis 2 hijas. Y el gallo que está delante de mí, un hombre grande, no sé qué hizo su hijo de 6 años, y le pegó, lo voy a decir así, amigo, una patada en la raja, enojado, que lo levantó. Pero lo levantó. El niño se elevó. Y yo ahí, mi cabeza, dejé de pensar que estaba con mis hijas, que yo estaba embarazada. Entonces, por eso fue no poner esto en la mesa. Y como que lo vi de reojo esto. No fue de frente, pero de reojo. Y claramente fue así. El niño se levantó y dije, ¿le pegaste a tu hijo? Cállese, señora, no se meta. ¿Qué no me voy a meter? ¿Cómo no veis que es un niño chico, weón? Si lo pegáis así de fuerte delante de la gente, ¿qué será en la casa? Te voy a denunciar. Pero así, era leona, es animal, no es una decisión mía. Todo el público, y yo embarazada de 7 meses, toda la fila en silencio. La mujer de él, que estaba ahí, apenas lo enfrenté, se fue al estacionamiento, se fue. Quizás a cuántos agredía ese hombre, ¿cachai? Me decía, cállese, cállese, cállese. Sí, cállese, cobarde. Un niño no tiene para defenderse. Muy irresponsable. Ese niño no me acuerdo incluso porque me salgo de mí si estaba ahí o si la mamá se lo llevó. Ojalá que la mamá se lo haya llevado. Pero mis hijas vivieron un terror. O quizás también un ejemplo increíble, pero, ¿cachai? Pero desde ahí es la pregunta. Bueno, se fue,
terminó de pagar, se fue, me tocó a mí y la cajera me dijo, gracias. Él trabaja acá y nadie se había atrevido a enfrentarlo. Claro, pero ¿a costa de qué? ¿Hasta qué punto está bien lo que hice? ¿Hasta qué punto fui responsable porque ese niño va a llegar con su papá a la casa? Y yo no voy a estar ahí para protegerlo, ¿cachai? Y al mismo tiempo, ¿qué se hace? ¿Nos quedamos callados? Buen tema, yo no tengo cómo resolverlo todavía. No te voy a dar la solución. Vladimir, que lo admiro tanto. Sí, temón es Temón. porque claro, ahí uno Temón. tiene, claro. Temón, porque es que uno tiene que estar ahí. O sea, lo que contaste es como para reaccionar. Y no fue mi decisión, No. fue animal. Sí, o sea, lo que contaste es para reaccionar. Después le pedí perdón a mis hijas, ¿cachai? ¿Cachai? Porque claro, o sea, ¿quién define? Y yo así, con una guata. Es para reaccionar. ¿Tú hubieses reaccionado así? Tendría que estar ahí porque Es animal. Sí, por eso te lo digo. elevó. O sea, a un niño no se le pega ni con la punta de un dedo, pero esto fue un golpe fuerte. Hay que estar en el momento. Hay que estar en el momento y verificar, o sea, y ver las cosas. Pero eso. Pero ahora, el tema de los niños, amiga, es un tema súper importante, porque es un poco lo que estaba yo comentando antes que nos fuéramos a comerciales, en donde yo contaba y yo decía lo importante que es ese espacio de contención, ese espacio de querer, ese espacio de cuidar, ese espacio de entregar amor, ese espacio en el que le damos herramientas a los niños para que puedan seguir su vida de una manera más amorosa, ¿cachai? Pero también tenemos que ser súper consecuentes con cuidar la mente de los niños y cuidar los espacios, estos espacios de soledad, que es un poco lo que yo te decía, amiga. Tenemos que ser súper cuidadosos de que la soledad no la vivan los niños de manera tan temprana si no tienen todavía su mente Que tan primero, formadita. esta era que nos está dando tanta información rica a los adultos y a los niños están naciendo con ellos, primero formémosles su base Exacto. luminosa, conectada con el universo. Y después de eso, todos somos humanos, nos equivocamos y todo, pero tenemos que estar enfocados en ellos cuando nacen. Pongámosle los cimientos, pongámosle Sí, unos buenos po. cimientos por si hay algún temblor o alguna cuestión, se mueva pero no se caiga. Claro, ¿Entendí? exacto. O sea, y si viene un terremoto, chuta, que el terremoto esté sólida la parte de abajo para que no se caigan los pilares. Entonces, para eso estamos nosotros y para eso tenemos que, nosotros como papás, nosotros como tíos, nosotros como el día de mañana abuelos, tenemos que estar ahí en apoyarnos, el proceso. para que se nos olvide cualquier cosa y sea un pendiente para que evolucionemos después. Pero no los niños. No, ahora. Este capítulo está entre la soledad y los niños. Pero última cosa, Sí, po. porque era sobre el tema del supermercado. Ojo, para que el día que alguien nos responda esto, también tenga esta arista, porque es súper fácil decir, ¿qué herida infantil tienes, Maida? Para quizás defenderte a ti misma porque dices que no te controlas, que sales de sí, que es una reacción animal, que estás defendiendo. En mi caso, mi adolescencia fue la difícil y mis papás estaban en conflicto y la viví más en soledad. Mi infancia, habiendo errores y todo, fue muy bonita, muy cuidadosa. Mis papás eran muy conectados con los niños. Fue muy cuidadosa, entonces tampoco la respuesta es desde esta, ay, protegiendo a tu niña que no protegieron, digamos. Ya. Entonces, No lo había pero pensado. a la vez, no, porque un terapeuta podría abordarlo desde ahí, quiero tirar el escenario completo, pero a la vez sí tuve a dos papás que a los niños no. Se podían equivocar en un montón de cosas, de hecho lo hicieron, pero a los niños no. Entonces, quizá esa información positiva también me hizo crecer con eso y ese a los niños no, me despierta un salvajismo animal que no estoy justificando, pero que tenemos que saber ¿Cómo llevar? cómo llevar y encontrar herramientas. Debería ser tema país. Continúa, amigo. Sí. No, que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Yo encuentro que, bueno, un poco todo lo que hemos hablado también, porque, a ver, hoy día, lamentablemente, porque la gente también visualiza mucho, creo yo, no sé, tú corrígeme si estoy mal, pero porque ve la oscuridad de la soledad, es porque también siento yo que hoy día es el boom las redes sociales. Las redes sociales, po.
Boom. ¿Por qué? Porque hoy día todos están llevando la historia de su vida a través de las redes sociales. Sí, po. Fíjate. Sí, po. Hoy día todo el mundo se Sí, po. destapó. O te quedas solo porque se fueron ese día tu hija, no sé qué, tu amigo, no sé qué, y en vez de estoy solo, ¿qué hago? Me voy a poner al día con mis cosas, conectar con lo que te Prendiste gusta. la cámara y empezaste a hacer un live. Y el live es la historia de tu vida. O a mirar la vida de la gente. O a mirar la vida de la gente y Oh, todo eso. claro. Entonces, claro, hoy día los espacios de soledad, introspección, los espacios de estar contigo mismo son cada vez menores. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también con eso, incluso de uno mismo, porque no nos le damos la suerte. O sea, nosotros también estamos metidos en el TikTok, viendo noticias. Todo lo que yo hablo acá, hay cosas que trascendió más que otras, pero parten desde mi experiencia ya atravesada o atravesando. Sí, ¿cachai? Obvio. O sea, claramente yo, por ejemplo, yo duermo con ondas binaurales y duermo también con mantras todas las noches. No puedo, no. Me compré un cintillo en Temu. ¿Hay cachado esos cintillos que son con, No. con audio? ¿Ya? Son unos cintillos que vienen con una cosita acá que tú lo prendes y vienen con el audio integrado. Entonces tú escuchas música, te tapas los ojos, duermes escuchando música. Y duermo todas las noches así, con mantras, y en la mañana yo me levanto y cuando estoy ya medio pongo palabras positivas. Estás reprogramando. Yo reprogramo mi Sí. mente todos los días. Igual es muy bonito el momento que logres, que yo creo que estás integrando heavy, en algún momento incluso no necesitar de eso. Claro, pero Porque ya quedó integrado, Sí. porque lo estáis metiendo incluso dormido. Sí, ¿Cachai? me lo dicen, mira, me lo han dicho eso, porque también es importante, ponte tú, hay gente, porque hay muchas opiniones de esto. Hay personas que te dicen que tu mente no descansa, Necesita descansar. que necesita... Pero para proceso de reprogramación me parece sí, súper lindo. Yo lo encuentro genial. Y también porque me ayudó, mi mente se acostumbró, llevo mucho tiempo en esto. Estamos hablando de más de 4 años que llevo yo en esto, en donde todas las noches yo duermo así. ¿He dormido noches sin? Sí, pero generalmente es una costumbre mía. Y me levanto muy bien, me levanto muy contento, me levanto con el ánimo ¿A ti arriba. no te cuesta levantarte? No. A ti no te cuesta levantarte. No. Es una afirmación, te conozco. Sí, no me cuesta. No, yo me levanto feliz, yo me levanto contento, salvo cuando de repente tengo algún temón así que me lo cambio, o sea, lo cambio de un minuto para otro, pues, ¿me entendí? Pero por eso te digo, es súper importante porque las redes sociales hoy día pueden jugar también un factor muy importante en las decisiones que tú tomes en tu vida. Porque hoy día las redes sociales están invadiéndolo todo. ¿Para qué las estoy ocupando? Para Claro. tampoco demonizarla, Claro. porque yo gracias a eso he conocido a personas con las que he entrado a cursos con ellos, he aprendido. Sí. Entonces, ¿para qué las estoy usando? No, o sea... ¿Para qué uso la herramienta? ¿Cachai? No, a mí me encanta. Sí, po. A mí me encanta. Pero cuando uno se sobrepasa en algunas cosas, no. Pues, pero a mí me gusta porque yo en base a eso veo muchas llegue cosas al importantes punto- que nada llega al punto de desconectarte de tu ser. del centro de uno. Del centro de Sí. uno, que de repente uno conecte con afuera para ayudar a recordarse, a herramientas que te recuerdan que en ti está todo. O sea, ¿y a quién le quiero hablar, amiguito? A esos adultos que van a ver este capítulo y que fueron niños abandonados o maltratados, porque fuimos tan potentes con ese tema que obvio, pero tampoco es, quiero recordarles algo que dije en otro momento, tampoco es fregaron, no les dieron la base. ¿Cachaste que en algún momento dije, demos todo el amor, la protección y la seguridad a los niños para que les formemos la estructura del canal luminoso con el universo y desde ahí puedan enfrentar, ya, si no lo hicieron contigo, dije, tú de adulto vaya a tener que desconstruirte entero para lograr llegar a esa base, a ese nacimiento y poder construirlo tú con las herramientas de adulto. Ok, dije, es más peludo, pero dije, ese que la hace va a terminar siendo un sabiondo. Sí, pues yo hice eso. Alguien que va a poder acompañar a otro, que terminen, o sea, de verdad los terapeutas que han vivido la experiencia y que tuvieron transformación personal son los que yo más
creo, sin decir que los estudios externos, obviamente, te deben enseñar mucho y quizás con la empatía podí, pero el que se transformó, o sea, por favor, no se tiren para abajo el que fue... No, para nada. Todo lo O sea, contrario, hazte cargo. hazte cargo. ¿Cachai? Sí, hazte desde el cargo amor absoluto. de tu niño herido y Sí. desde tu adultez, Sí. descubre Sí. y hazlo nacer. Sí. Vaya a estar pero mucho más grande que cualquiera. Sí, en el caso mío puntual me pasó eso. O sea, Tú te armaste. yo me tuve que armar entero. Y yo me armé después la medicina. Y ahí yo tuve una ayuda, la medicina. Sí, po. A mí la medicina... Aprender a pedir ayuda. Sí, a mí la medicina me mostró todo lo que yo quería ver. Y estructura, forma. Yo quiero esto así, quiero mi vida de esta forma. El amor, lo principal. Lo primero que uno tiene que poner en su vida. El amor, el amor por sobre todo, porque el amor mata todo lo negativo. El amor te mata todo, incluso la gente mala, la gente envidiosa, la gente que te quiere hacer daño. El amor, la gratitud, el amor, la gratitud, la negación, el hecho de todo lo que decís, oye, tú es que tú no vas a ser nadie en tu vida. El amor, sí, la gana, la constancia, la fe, el creer en Dios, el creer en ti, ¿cachai? Todo eso forma tu vida, forma tu ser. Entonces, todos pues, hemos pasado procesos y difíciles, pero el amor, siempre lo voy a decir, el amor a mí me sanó. El amor, el agradecimiento, la gratitud me sanó. Y yo he visto mucha gente que la sana el amor, la fe. Entonces, vamos por ese lado. Y aprender a pedir ayudas, como dijo Siempre. José Paredes. Siempre. Es súper bonito. Y que esa ayuda que escojas para que se acerque a ti en ese momento que te olvidaste de tu potencial o que todavía no lo has conocido porque lo estás desarrollando, sea una persona que no necesariamente te encuentre la razón en todo, Sí. sino que sea alguien que te recuerde que a través de ese proceso vas a encontrar, vas a ir generando cada vez más el gran potencial de tu infinito ser. Así es. ¿Cachai? Así es. Y pedir ayuda es una llave también universal. Sí. Porque sí, lo tenemos todos, pero vamos evolucionando para sentirnos conectados con el todo. Cuando terminemos, yo siempre digo, nos vamos a quedar de ángeles. Se lo saqué a la Cote Yuneman, ¿verdad? Entonces, pedir ayuda es muy bonito porque incluso después de ese proceso que yo viví, donde donde encontré la sabiduría en la soledad y yo no quería que me acompañen, porque estaba encontrando la sabiduría en mi soledad y estaba conectada con el universo y realmente pude conectar con cuál había sido mi responsabilidad de que haya vivido eso. En ese momento lo viví así. Pero después empecé a abusar de la soledad, amigo. ¿Cacha? Como la vida te va regalando nunca quedarte con una sola cosa y quedar evolucionando. Empecé a abusar de la soledad. Y empecé a sentirme bien conmigo misma, porque eso ya me lo había regalado el proceso anterior, pero me empecé a encuevar y empecé a ser poco social. Y pasé a otra etapa, ya había superado la anterior, donde cuando se me enfrentaba a problemas, adquiría toda la sabiduría de mi ser y lo solucionaba. Por lo anterior, por el proceso anterior. Y decía, wow, cada cosita me viene a potenciar a mí y me va haciendo crecer. Pero me fui tanto al chancho que en algunas oportunidades, realmente, si yo no pedía ayuda para solucionar tal cosa, yo ya había agotado todas mis posibilidades visibles para solucionarlo. Y decía, voy a tener que pedir ayuda en esto. Quizás no se escuchó, voy a tener que pedir ayuda en esto. Y cuando la pedía a alguien que yo escogía, pero obvio, siempre puedes contar conmigo. Juntémonos en un café. Encantada, te ayudo a encontrar ese hilo que estás olvidando. No me lo decía con esas palabras, pero finalmente era eso. ¿Cachai? Entonces, de ahí me fui equilibrando. Gracias por los momentos de sabiduría para encontrar la soledad de mi sabiduría, pero tampoco es solo eso la vida. La tribu también es, ¿cachai? Desde ahí cuando uno está con la paila abierta, como decís tú, con el universo, vais completándote con el todo, digamos, no con un solo camino. Sí, ¿verdad? Qué lindo. Alma, salud. Alma, salud.
Vamos a Alma Salud. En Alma Salud creamos un entorno único. Aquí cada detalle importa. Desde los aromas que te reciben y la música que te envuelve hasta la calidez de nuestro equipo. Somos un centro especializado en masajes, tratamientos estéticos y faciales, dedicado a acompañarte en cada paso. Porque no solo brindamos un servicio, ofrecemos una experiencia profunda de conexión, cuidado y contención. En un mundo muchas veces hostil, todos merecemos un lugar seguro para recargar energías, sanar y volver a nosotros mismos. Te esperamos en Alma Salud. Por lo tanto, con esto estamos hablando de que sentirte solo siempre es una herida que trascender. Yo creo que es un proceso completamente natural del ser. Por cuando puse el ejemplo de que somos completos, nunca estamos solos, pero esa completitud está llena de hilos universales y que también vamos generando en las relaciones. Y cuando se corta uno de los hilos, físicamente, porque en alma siempre estamos unidos, físicamente voy a sentir me falta algo, me siento solo, pero también es para volver a uno y encontrar suplirlo desde tu evolución. Por lo tanto, es orgánico a veces sentirte solo, ¿Sí? pero potenciando primero el centro infinito de tu ser, te vas conectando con la evolución para no quedarte estático en lo que has crecido, sino que eso sea un flujo infinito. ¿Cachai? Yo honro la soledad y el sentirte solo para recordarte siempre tu completitud y que es imposible estar solo. Desde este lugar. Hoy aprendimos algo muy importante porque hoy día vimos la soledad conversando desde un punto de vista positivo. Y hoy día nos dimos cuenta que la soledad es luz también. Por lo tanto, es importante que visualicemos las cosas desde diferentes formas, desde diferentes sentidos, porque todos los sentidos llevan a una sola resolución final, que es, mientras le demos luz a la sombra, vamos a encontrar que todo en la vida trasciende. Todo nos muestra una historia más amorosa, una historia diferente, una historia que nos enseña y una historia que nos ayuda a ser seres humanos mejores. Así que qué hermoso capítulo, carajo, qué lindo lo que hablamos, qué lindo lo que aprendimos y estoy súper contento de lo que logramos armar tú y yo en este capítulo que se veía entretenido, pero que tenía también un trasfondo... Complejidades que las fuimos resolviendo mientras conversábamos y nos comunicábamos. Así. Por lo tanto, conclusión para mí de los dos es reprogramar lo que entendemos por soledad, reprogramarlo. Sí. La soledad también tiene luz y sombra y desde ahí crece, Sí. digamos. Pero para nada, si viene con parte de nosotros esa sensación, para nada es negativa. Tiene su sombra para seguir recordándose a sí misma que la sabiduría está en cada ser. Maravilloso. Los queremos. ¡Los queremos! Os queremos mucho. Compartan. Yo me encuentro con un montón de gente que dice, siempre los veo, pero no ponen el me gusta, no ponen el compartir, no ponen... Pero con mucha gente. Sí. No lo hacemos siempre, pero pucha que sirve no solo a nosotros, sino que para que este mensaje llegue a cada vez más personas. Tenemos más de 100 visualizaciones por capítulo, lo encuentro hermoso. ¿Cuánto me Así que quieres? mucho. ¿Cuánto me Pero quieres? si me decías el lado que me acabo de operar. Ah, verdad, perdón. ¿Cuánto me Gracias. quieres? Me acabo de operar. Un Los queremos besito. mucho. Gracias. Chao.